Bien, continuamos conversando con Rafael Núñez. Permanecer años durante una persona al lado de una persona presidenciable, luego años cuando esa persona ya es presidente, es una gran responsabilidad, porque la función que tenías siendo vocero presidencial era verdaderamente delicada. ¿Qué tan difícil es ser vocero presidencial? Bueno, sería difícil si, como decíamos antes del corte, si tú no estás preparado. Si estás preparado no es difícil. Ya. No es difícil. Porque cada quien lo que tiene que hacer tu tarea. En donde quiera que tú estés, sea vocero del gobierno, ministro de Economía, ministro de Hacienda, ministro de las Fuerzas Armadas, es hacer tu tarea. Se supone que una persona que llega a una posición pública viene quemando etapas. Ese señor y yo quemamos etapas como periodistas. Fuimos reporteros, Gregory. Fuimos reporteros. Y cuando yo me enfrentaba a una batería de reporteros, ya desde que alguien levantaba la mano, yo casi adivinaba lo que me iba a preguntar. Y cuando abría la boca, ya yo tenía la respuesta elaborada. Porque yo fui reportero. Yo hago la anécdota, por ejemplo, de Atuey de Camps, cuando fue diputado junto con Flores Estrella en la Cámara de Diputados. 1986. Exactamente, 1986. Entonces éramos reporteros que nos tocaba la feria entera, Mónica Faní, Daniel Javier Santana y yo, andábamos la feria entera. Yo creo que Fello Suberví era el alcalde. El difunto Alberto Ramírez era el relacionador público. Sí. Y nosotros teníamos que ir a la lotería, a la Secretaría de Trabajo, teníamos que ir al Congreso, teníamos que ir al INDRI, a la Secretaría de Agricultura, al Ayuntamiento del Distrito Nacional. La Suprema Corte de Justicia. A pie. La Suprema Corte de Justicia y la Procuraduría que estaba ahí. A pie. O sea, nosotros llegábamos en vehículo, nos soltaban ahí y teníamos que andar ese recorrido. Eso le permite al reportero conocer, tener unas vivencias, conocer gente y entrenarse. Socializar los temas. Y socializar los temas, hablar con las fuentes, hablar con fuentes externas, saber todo eso. Y eso te da a ti un background que te permite posteriormente, es como el guardia. Si tú comenzaste la carrera militar, viniendo de la escuela a la academia militar que está allá en San Isidro, Batalla de las Carreras, y llega a general sin estar brincando, que hay gente que ha llegado a general sin haber quemado las etapas. Cuando cualquier guardia, sargento o teniente te viene a hacer un cuento, ya tú sabes por dónde va a terminar el cuento. Entonces, eso le da a uno una formación, pero además conoces la idiosincrasia de los medios y del periodista. Yo nunca me busqué un problema con un periodista, nunca utilicé los mecanismos comunicacionales e institucionales de la Presidencia de la República para atacar a ningún periodista, a ningún medio. No utilicé el portal de la Presidencia de la República para defender ataques. Yo colocaba noticias positivas, no yo, mi equipo, porque lo primero que yo hice fue reunir con el equipo. Este es un portal de la presidencia institucional, ni chisme, ni respondedera, ni nada, porque yo creo otro mecanismo que me permiten responder por otra vía. Y eso ha Ahora variado. que tú mencionas eso, Rafael, perdón. Ha variado eso, el uso del portal claro, gubernamental. En el gobierno de Danilo solo lo tiraron al suelo, de ahí se le respondía a gente y se atacaba a gente. Eso no puede ser. Eso no puede ser, hermano. ¿Usted sabe por qué? Porque eso es institucional. Un portal de la Presidencia de la República representa a todos los dominicanos. Desde luego. A todos los dominicanos. Y tiene hasta cierta solemnidad. Eso no es personal tuyo. Eso no es político, partidista.
De ahí tú no puedes coger esa plataforma para tomar esa plataforma para atacar a nadie políticamente. Rafael, No, eso es para tú dar información al público. Correcto. Rafael, aunque solo son 5 meses de gestión de gobierno, ¿cómo evalúa la comunicación del presidente Luis Abinader, de la presidencia del gobierno como tal? Como periodista, este hombre está en lo suyo. Porque No, De lo suyo. no pierde la forma. No, de forma, está como Pedro Martínez, digamos. Como 90. Pedro Martínez. Me encanta esa pregunta porque de verdad hay que hablar de la actualidad. Fíjense, señores, que desde la fundación de la República en 1844 hasta hoy, que estamos nosotros sentados aquí, ningún presidente de la República había manejado una situación tan incómoda como la que está manejando Luis Abinader. Y les cuento. En el año 1845, 1844, la Restauración, 1863, los presidentes que posteriormente, Lilís, Horacio Vázquez, etcétera, etcétera, Báez, ningún presidente había pasado una situación como la que está manejando Luis Abinader ahora. Y le digo, ¿por qué? ¿Por qué? Porque Luis Abinader, el presidente Luis Abinader, está manejando una pandemia que la está manejando el mundo entero. En Estados Unidos, este mes de mayo, el presidente Biden ha dicho que va a llegar en mayo a 500,000 muertos. 500,000 muertos. Y en República Dominicana la cifra, casi 3,000 muertos. Entonces quiere decir que hay una crisis sanitaria como no se había vivido desde el año 1918 en la humanidad. Nosotros habíamos tenido epidemias, pero no habíamos tenido desde 1918 pandemia. Una pandemia es una enfermedad que se propaga por todos los continentes. Una epidemia nosotros la vivimos aquí con H1N1 o el cólera, porque fue focalizada en un solo sitio. Entonces, ¿por qué? Porque en 1918 nosotros estábamos intervenidos por las tropas norteamericanas, no era un presidente dominicano, y esa pandemia que se dio en el 1918, la gripe española, fue una gripe que no era española nada, no tenía nada de española porque esa gripe se produjo en Estados Unidos, en un cuartel militar, creo que en Arkansas, de donde es Clinton, o en Alabama, algo así, no recuerdo bien el estado, y de ahí se propagó la llevaron a Italia y a Francia en la Primera Guerra Mundial, en 1918. ¿Y las acciones del gobierno, Sí, o voy sea, para respecto allá. a la comunicación? Voy para allá. De manera que desde entonces la humanidad no había vivido un momento como ese, de pandemia. No lo había enfrentado ningún presidente. Eso está combinado con una crisis económica. Global. En la calle no hay un chele. ¿Hay cuánta gente desempleada hay? Que la misma pandemia produjo que fueran canceladas. Mucha gente, Gregory y Abinader. Una combinación de dos crisis, pandemia sanitaria y crisis económica. ¿Quién había manejado eso? Nosotros en el gobierno de Leonel Fernández manejamos crisis, la crisis global de la financiera en el 2008-2009, pero esta crisis es peor que esa, porque esta crisis ha provocado la caída del turismo mundial en un 98%. Aquí se cayó casi a cero. Señores, el turismo, que es una de las fuentes de mayores ingresos, fíjense cómo están las recaudaciones las recaudaciones del gobierno en el suelo. De modo que entonces el presidente Luis Abinader ha hecho muchas cosas en 5 meses. Ahora yo hago un ejercicio, ustedes que saben de comunicación, y les pregunto. Usted pregunta a cualquier persona que vaya en la calle por ahí, le dice,
Dime una política pública del gobierno del presidente Abinader que tú recuerdes. Así que yo sé cuando se está manejando bien una comunicación. Dime una. Entonces tú no la recuerdas. ¿Por qué? Porque él no ha hecho, él ha hecho mucho. Lo que pasa No es que está comunicando. Ajá, correctamente. ¿O está dispersa la comunicación? Todo. Porque si yo te pregunto, dime una política pública del gobierno de Danilo Medina, ¿tú te recuerdas? ¿Tú te recuerdas del plan de alfabetización, la visita sorpresa? ¿Te recuerdas de, ayúdenme? Manejo de la economía. O sea, te recuerdas de varias cosas. Tú me vas a decir, fueron 8 años. Sí, pero en 5 meses el presidente Luis ha hecho muchas cosas. Yo la tengo aquí en la mente, porque ese es mi trabajo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes que saber de neurocomunicación, de tener un pensamiento estratégico para la comunicación y saber lo que es la neurocomunicación, que no es más que tú repetir el mensaje para que eso cale en el cerebro y en la mente de la gente y se quede ahí guardado. Pero el presidente... Pero si tú me dices, por ejemplo, te digo algo que ha hecho el presidente Luis. El presidente Luis, ahora recientemente, a las MIPYMES, un fondo de 2.000 millones de pesos. Y yo te pregunto, ¿qué va a hacer comunicación? Que me disculpen los que están ahí responsables, que me disculpen, porque ustedes me han hecho una pregunta y yo tengo que responder, con todo el respeto que ellos me merecen, tanto Milagros como Archibar, que le tengo un gran respeto a los dos. Pero yo te pregunto, ¿qué tú vas a hacer con eso? ¿Tú sabes qué ha pasado? Que todos esos temas se van quedando en el olvido. Y esta es una población que tiene una mente, una capacidad de almacenamiento y recordatorio muy pequeña. Entonces, tú tienes que saber de neurocomunicación. Hay que reforzársela. Darle ahí, machacar el mensaje. Eso en toda parte del mundo se hace. Aquí, ¿qué más? Y no puede ser, Rafael, que la proliferación de muchas actividades en esta gestión, porque vemos que el presidente Abinader es bastante activo, está en asuntos eléctricos, está en el turismo, tiene la situación de la pandemia que él no se descuida en eso, el MIPYMES está trabajando también inclusive con áreas de la energía, Haití, o sea, tiene muchos frentes que él le da el frente, en el mejor sentido de la palabra. ¿No será que hay tanta información que todavía no se llega al sosiego de concentrarse en uno o dos aspectos? Lo que pasa es, Gregory, muy buenas preguntas, que quienes manejamos la comunicación con pensamiento estratégico sabemos que tú tienes que, en el libro que yo estoy haciendo, estoy planteando ese tema, tú tienes que tomar la comunicación con pensamiento estratégico a partir del plan de gobierno del presidente. A partir de ahí, entonces tú planificas la comunicación y no dejas la comunicación al día a día. ¿Tú sabes por qué? Porque el que trabaja con el día a día no es gerente de nada. Tú estás gerenciando crisis. Entonces tú tienes que tener un plan integral de comunicación que tenga una base para su aplicación de una estructura de comunicación como la que nosotros formamos. El gobierno anterior y este gobierno, ¿cómo manejaron la comunicación respecto a la pandemia? Bien, los dos. Tengo que ser honesto. Yo creo que tanto Danilo como el presidente Luis Abinader están manejando bien la pandemia. Señores, hay que ver el % de letalidad, el % de contagio. Un país, por ejemplo, como Estados Unidos, que tiene un mejor sistema sanitario que nosotros, tiene mayores recursos que nosotros, tiene una población con un mayor nivel de conciencia que nosotros, mayor disciplina que nosotros, infraestructura hospitalaria todo mejor que nosotros. Y es un país institucionalizado. Institucionalizado. Más de 400.000 muertos, Gregory y Abinader. ¿Y tú sabes por qué? Por la obsesión de un presidente que acaba de salir.
por la estupidez de Donald Trump. Y nosotros, tanto el presidente Medina como Luis Abinader, lo manejaron con responsabilidad, lo han estado manejando con responsabilidad. Y yo tengo que decirlo, yo no vengo aquí trato de decir lo que es lo que yo entiendo, que es mi verdad. La de otro puede ser otra. Entonces, eso ha impedido que haya aquí una cantidad de muertos, pero ahora mismo la cantidad de contagio que hay es, fundamentalmente, es mi humilde forma de ver, la gente no está respetando las normas, en los barrios principalmente. Entonces, así no se puede. Si la gente no colabora, no se puede. Entonces, tú tienes que usar mascarilla. Y tú vas a esos barrios bebiendo romo junto, la gente, sin mascarilla y todos juntos, señor. Desafiante. Desafiante, tirándole piedra a la policía. Es verdad que la policía se le ha ido la mano con abusos, abusos que yo he visto en video que son imperdonables, de pela que le han dado a muchachos, o sea, así no. Rafael, volviendo un poquitito atrás por lo interesante y lo novedoso del actuar del nuevo presidente Abinader en cuanto a comunicación, el actuar de él, su exposición con los medios de prensa y con las situaciones que se le presentan, no es un sustituto de una vocería que él necesita le responda, y él lo hace per se. Exactamente, tú tienes razón. Si yo no tengo una buena plataforma de comunicación como presidente de la República, me voy a ver obligado a lo que los colombianos dicen, dar papaya. El presidente está dando mucha papaya. Él promociona él mismo su gestión de gobierno. Pero se expone. Sí, claro. Y esas exposiciones, tú sabes, yo quiero ya hacerle un llamado al presidente, porque si Luis Abinader queda mal... La hora 22 es el lugar ideal para hacer ese llamado. Sí. Déjame decirte, Gregory y Abinader, si el presidente Luis Abinader fracasa, este país se fuñó entero. Se fuñó. Y de verdad yo lo digo consciente de eso. ¿Tú sabes por qué? Porque ¿para dónde que vamos? Nosotros tenemos que salir rápido de esta situación de la pandemia con buen manejo, y para eso todos los dominicanos tenemos que ayudarlo a él. El ciudadano común que lo ayude, ¿en qué? Poniéndose su mascarilla y no haciendo tumulto en los barrios. Y entonces nosotros pudiendo orientar a la gente. Entonces, si el presidente se llame Luis, se llame Hipólito, se llame Leonel, se llame Danilo, que esté ahora ahí, tiene que salir bien, porque es que el país se va a ir al hoyo. Este país no resiste, Gregory, este país no resiste un fracaso de Luis. Si él no sale bien, salimos mal todos. Así es. Vamos a una pausa en la hora 22. Retornamos en breve con Rafael Núñez.